Hoy quiero hablarles sobre la propiedad, ese concepto que un anarquista llamó robo. Buenos días, amigos de la verdad, la justicia y la libertad. Donde quiera que estén y a la hora que sea, este es el canal de la Demarquía, una nueva forma de poder popular. Soy Orlando de Sola y les saludo desde El Salvador, corazón valiente de América pensante. Hoy quiero hablarles sobre la propiedad, ese concepto que un anarquista llamó robo. Se llamaba Pedro José Proudhon y publicó en Francia, en 1840, un libro donde se preguntaba ¿qué es la propiedad? 8 años después apareció en París el Manifiesto Comunista. Y a partir de entonces se dieron en Europa varias revoluciones. Pero en América también hubieron sucesos importantes. Ese mismo año, en 1848, Estados Unidos le quitó a México más de la mitad de su territorio. Y poco después, en 1861, comenzó una guerra civil porque un grupo de estados que se llamaban confederados trató de separarse de la federación. No lo lograron porque el ejército unionista los derrotó, pero en esa guerra civil murieron más de 600,000 personas. Y aunque en Europa ya no habían esclavos, se seguía discutiendo sobre la propiedad, porque habían siervos en las propiedades agrícolas. Y en las fábricas los empleados eran muy mal pagados y maltratados. Pero en Estados Unidos los fundadores habían escrito desde 1776 que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables. Omitieron la propiedad, aunque el concepto es muy importante, porque hay que saber distinguir entre lo propio y lo ajeno. Los romanos antiguos habían definido la propiedad como su posesión, uso y abuso, pero pronto se dieron cuenta que había que regularla para que los poseedores, propietarios y abusadores no se pelearan. Por eso es importante recordar que además de cuerpo, tenemos ideas y emociones. Por lo que John Locke, Thomas Jefferson, José Proudhon, Carlos Marx y otros le dieron gran importancia a la propiedad. No solo de las cosas, sino de nuestro ser. Y pese a que en Estados Unidos sustituyeron la propiedad por la búsqueda de la felicidad, esta sigue siendo importante. Y aunque no los maltrataban porque les interesaban más vivos que muertos, los propietarios de esclavos seguían con esa duda, aunque a veces se mezclaban con ellos, como sucedió a Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de esa nación. Pero en Europa se seguía discutiendo, tal vez porque no comprendían que la tierra no es solo la superficie arable, sino todo lo que está debajo en el subsuelo y lo que está arriba en la atmósfera. Por eso, cuando tratamos de describir el proceso productivo, es mejor decir recursos naturales que tierra, para dejar claro que la tierra no es solo la superficie, sino todos los recursos naturales que en ella existen. Y cuando hablamos de capital, debemos dejar claro que no es el dinero, porque los activos deben ser reales o tangibles, no fingidos. Y por eso los llamamos bienes de producción, no capital como estamos acostumbrados. Por lo que el capitalismo no es un buen término para describir el sistema productivo que tenemos, ya que el dinero es una ficción
muy mal administrada. Pero lo más importante es comprender que somos las personas el principal factor de producción, no nuestro trabajo, como se nos dice, y que el sudor que derramamos al vencer la pereza no es lo principal, sino nuestro ser, que además de glándulas y tripas, tiene pensamientos y sentimientos, porque no somos cosas, pero a veces se nos trata como si lo fuéramos. Y pese a que somos el origen del proceso productivo, por no entenderlo lo convertimos en destructivo. Por eso es importante comprender que los recursos naturales y los bienes de producción no son el principal factor de producción, sino nosotros, las personas. Y aunque a veces nos peleamos por poseer esos recursos y bienes, eso no debe ser motivo de guerra, sino de progreso individual y colectivo, el cual podemos compartir. Pero la propiedad de nuestro cuerpo, pensamientos y sentimientos sigue siendo exclusiva, por lo que debemos construir estados y gobiernos justos, no para hacer la guerra, sino para cuidar nuestras vidas, libertad y propiedad. Aunque ello a veces se convierte en un dilema, especialmente cuando se trata de nuestro ser. Por eso en Estados Unidos cambiaron propiedad por felicidad, aunque la intención de John Locke, el filósofo inglés que inspiró a los fundadores, era otra. Él pensaba que la propiedad se define por la acción de nuestras manos, es decir, por nuestra laboriosidad. Pero esa definición se vuelve muy complicada cuando la apropiación ha sido indebida, por lo que también la expropiación puede serlo. Pero eso es lo que pasó en El Salvador en 1981, cuando trataron de aumentar el número de propietarios con una reforma agraria. No produjo los frutos deseados porque no previeron ni consideraron los alcances culturales. Pero en ese caso la reforma agraria se debió a presiones de agentes norteamericanos que pretendían restarle banderas al comunismo. Eso sucedió durante la Guerra Fría y caímos en su trampa. No la del comunismo, sino la del capitalismo. Pero mucho antes que eso, en el contexto de la lucha entre liberales y conservadores, hubo otra reforma en El Salvador. En 1882, el gobierno liberal de entonces extinguió por decreto los ejidos y las tierras comunales. Estados Unidos no intervino, pero el resultado fue el mismo, porque la pobreza estructural, la marginación sociocultural y la forma viciada de hacer política siguen, no solo en El Salvador, sino en otros lugares donde los gobiernos no protegen la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Por lo que debemos distinguir entre el derecho natural y el artificial, cuyos artificios colocan en manos de malabaristas los sistemas de conducción y producción. Porque el derecho natural protege la vida, la libertad y la propiedad de las personas, pero el derecho artificial hace lo contrario. Por eso es importante con verdad buscar la justicia y la libertad, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia la libertad es libertinaje. Por lo que el capitalismo salvaje y la democracia bipolar no son buenos sistemas de producción y conducción. Por eso agradezco su atención y espero verlos en la próxima edición de este canal. Gracias.